Que mi alma te adore cada día más y más. Que sea mi deleite estar siempre cerca de ti, levantando mis manos y mi corazón. Toma mi vida, haz un cambio dentro de mi ser. Hazme a tu imagen, que refleje ya tu gran amor. Dame tu gracia y enséñame a ser como tú, para amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Toma mi vida, haz un cambio dentro de mi ser. Hazme a tu imagen, que refleje ya tu gran amor. Dame tu gracia y enséñame a ser como tú, para amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Enséñame a amarte y alabarte, Señor. Que mi alma te adore cada día más y más. Que sea mi deleite estar siempre cerca de ti, levantando mis manos y mi corazón. Toma mi vida, haz un cambio dentro de mi ser. Dame tu gracia, que refleje ya tu gran amor. Dame tu gracia y enséñame a ser como tú, para amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Toma mi vida, haz un cambio dentro de mi ser. Hazme a tu imagen, que refleje ya tu gran amor. Dame tu gracia y enséñame a ser como tú, para amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Para amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Para amarte con todas las fuerzas, Señor. Mi amado Dios les bendiga a todos y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar platicando sobre un mandamiento que Jesucristo le dejó a sus discípulos y que nos ha dejado también a nosotros. Eso lo vamos a encontrar en Juan 13, 34 y 35. Veamos lo que dice la palabra. Dice la palabra así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros.
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Ahora vamos a hablar sobre el amor hacia el prójimo, el amor hacia nuestros padres, el amor a todo el mundo, toda la creación de Dios. En esta porción bíblica vamos a entender sobre el mandamiento que dejó Jesucristo. Y para eso vamos a tener tres diferentes puntos para que podamos entender más o menos este versículo bíblico y lo podamos no solamente entender, sino aplicar en nuestras vidas. Vamos a ver, como número 1, tenemos que esto es un mandamiento, o sea, no es opcional. Cuando nos dan alguna orden de hacer algo, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, si nos dice el juez que tenemos que pagar una multa de tanto dinero, no nos pregunta el juez si quieres pagar o si qué te parece, sino nos están dando una orden. Cuando el policía da una orden, es una orden y la persona lo tiene que seguir. Aquí en esta porción bíblica, esto es un mandamiento. Entonces no es opcional. Y esto aplica para los verdaderos creyentes que quieren ser y son discípulos de Jesucristo. Entonces, esto se refiere a una regla importante dada por Dios que nos dice cómo comportarnos. Podemos ver un pequeño ejemplo en Juan 14:15, donde dice la palabra: si me amas, guardarán mis mandamientos. Si le amamos a Él, vamos a guardar sus mandamientos. El que ama a Dios puede amar a alguien más, simple y sencillo. Como les explicaba anteriormente, a veces seguimos reglas tenemos que seguir reglas, ¿verdad? Porque me imagino que en cualquier parte del mundo, especialmente aquí en Estados Unidos, se tienen que seguir las reglas de cada estado, las reglas de las carreteras, ciertos límites, tenemos que llevar la aseguranza. Nos da el estado reglas, las aplica y nosotros las seguimos para que haya algún tipo de orden. Y aquí Dios nos está mandando que nos amemos los unos a los otros, que es un mandamiento que tenemos que seguir. Si nosotros obedecemos al hombre, si obedecemos nosotros al juez, al hombre, a otras personas, ¿por qué no obedecemos a Dios? Que Él es el creador de todo lo que hoy podemos ver. Él es el que nos dio la vida. Él es el que hoy sostiene tu hogar. Él es el que sostiene mi hogar, mi matrimonio. ¿Por qué no obedecer algo tan sencillo? Y hay que recordar que el amor, Él nos los mostró primero. Él fue el ejemplo mayor de mostrar el amor cuando Él dio su vida en la cruz. Por mis culpas, por mis pecados. Él dio la vida por cada uno de ustedes también. Entonces, Él nos puso el ejemplo del amor. Él amó a sus discípulos. Él los amó mucho. Entonces, hay que seguir ese ejemplo. Vamos a ver el ejemplo número 2 que tenemos. Este ejemplo número 2 dice: ámense los unos a los otros. Aquí es donde viene lo más importante. Y dice la palabra en Mateo 22:39 que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 38 dice que amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo igual al primero, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar. Dios vino a establecer el amor. Nos amó mucho desde el principio en la creación. Él nos amó, nos dio todo lo que hoy miramos. Por nuestra rebeldía nos alejamos voluntariamente de Dios. Mas Él mismo vino a la tierra y murió para que nos volvamos a reconciliar con Él. Él es el mayor ejemplo de amor. Ahora, el amar los unos a los otros, tenemos que recordar que Él nos amó primero. Si Él puso el ejemplo, nosotros estamos para seguir. Él puso el ejemplo, sus discípulos se pusieron a seguir el mismo ejemplo que Él había puesto. Y hoy nosotros seguimos el ejemplo de ellos. Tenemos varios ejemplos en los discípulos, en el apóstol, de qué es amar el uno al otro. ¿Qué podemos poder, por ejemplo, el mostrar el amor hacia alguien más? Uno de ellos es aceptar a las personas, sean como sean o como se miren. Esto es muy importante si nosotros queremos convertir o ayudar a alguien a recibir la salvación de Jesucristo. También nosotros tenemos que orar los unos por los otros.
En vez de ver a nuestro hermano o hermana en sus problemas, en sus dificultades, y, y quizás a veces hasta burlarse o decir, pues se lo merecen, mejor hay que orar por ellos. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Aún siendo pecadores y aún siendo malos, Él dio su vida por nosotros. Aún en la cruz, cuando estaba en agonía, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora nosotros nos dejaron esto más sencillo. Nosotros no tenemos que morir en la cruz por nuestro prójimo. Nosotros solo tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y poner en práctica. A veces son cosas muy básicas y muy sencillas en nuestras vidas. Otras de ellas es tener compasión por las almas nuevas o las almas que están en tu congregación. Hay que tener compasión porque Él, Jesús, tuvo compasión por ti y por mí. Y nosotros hoy tenemos que tener compasión por los demás. Cuando se equivocan, cuando nos lastiman, cuando llegan a fallar, tenemos que tener compasión porque Jesús la tuvo por nosotros también. Yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, si tú a mí mucho me has perdonado y mucho mal hice, me tuviste paciencias aún en mis errores muy grandes, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para odiar si tú me amaste a mí? También hay que ser pacientes. Esto es parte de amar el uno al otro, ser pacientes y entenderse, considerar los sentimientos, considerar servir a otros también. En este mundo nos hemos vuelto que quiero todo para mí, la bendición para mí, todo para mí, me siento mal, todo para mí, mí. Y nos olvidamos de los demás. Imagínense que si Jesús hubiera hecho eso, que Él hubiera llegado, se preocupa por lo de Él, lo de Dios y el Espíritu Santo, y hay la gente que se queda atrás. ¿Qué destino hubiéramos tenido? Mas Él se preocupó por nosotros y nos toca preocuparnos por los demás. Esto no quiere decir que vamos a dejar que nos crucifiquen y hacer lo que quieran con nuestras vidas. Claro que no. Tenemos que ser solamente más humildes, más sencillos al escuchar la voz de Dios. Y recordar que esto es un mandamiento que Él nos dejó. No es algo que yo estoy haciendo, estoy inventando de mi mente o que lo escuchan en las iglesias o algún predicador, sino es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El amarse, tener compasión. Hay que tener compasión por los demás. Saben, en estos días en las iglesias hay muchos problemas. En muchas iglesias, yo conocí varias iglesias que se han cerrado, se han dividido. ¿Por qué? Porque no se entienden entre los hermanos. El lugar donde muchos piensan que voy a ir a la iglesia porque necesito de Dios, quiero conocer a Dios. A veces llegan las almas nuevas y son rechazadas, son discriminadas porque no hay amor. Y como dice su palabra, aquel que ha conocido a Dios tiene amor y el que no tiene amor es porque no ha conocido a Dios. Palabras fuertes, pero son muy ciertas. Hoy la tenemos más fácil nosotros. Obedecer el mandamiento, amarnos los unos a los otros. Y esto no quiere decir que vamos a ser perfectos, que nunca vamos a tener ni un error. Nos vamos a equivocar, claro que sí. Mas no podemos mantenernos en una equivocación por mucho largo tiempo. Tenemos que sobresalir. Si tenemos algún problema con uno de nuestros hermanos en la iglesia, un familiar en la casa, tenemos que reconciliarnos, así como Jesús pagó el precio para que haya reconciliación para con Dios. Ahora vamos a ver el número 3. Vean lo que dice también. Que todos verán que eres discípulo de Jesús. Tu amor, tu manera de ser, tu humildad mostrará que eres discípulo de Dios. Miren, y a veces no hay necesidad que nosotros le digamos a las personas, ¿saben qué? Que yo soy cristiano, que yo sigo a Jesucristo, que yo practico a la fe. No hay necesidad. Porque se muestra en tu carácter y en las acciones que haces, que eres un discípulo de Jesús. Me ha pasado a mí también, y no lo digo por mi propia gloria, sino por la gloria de Dios. Cuando a veces llegas a conocer a ciertas personas en el trabajo, se dan cuenta que uno es diferente. Y me ha tocado que una vez en una ocasión me dijo una persona, dijo, oye, tú eres diferente, dice, porque no te escucho decir groserías, no te llevas pesado con los demás, ¿verdad? No andas hablando mal de los demás. Tú eres diferente.
¿Por qué? Yo le dije, pues gracias, ¿verdad? Por notar eso. Le dije, pues yo sigo a Jesucristo, soy cristiano. Y dice él, lo sabía, porque dice, hasta actúas diferente. Imagínense, no tenemos que andar presumiendo o cargar una plaquita aquí que diga soy cristiano, sino con nuestro carácter, nuestra actitud, cómo nos sobrellevamos con los demás, con nuestra sencillez, la humildad, la compasión, la amabilidad. La gente se va a dar cuenta que tú eres diferente, que eres un discípulo de Jesucristo. La palabra lo dice. Un discípulo de Jesucristo va a reflejar a Jesús. Ser obediente a su palabra, ama a Dios y ama a los demás. Entonces en esto vamos a ver nosotros que en esta parte nosotros vamos a tener el amor de Dios. Entonces yo les digo y les pregunto, ¿eres un discípulo de Jesús? Es una pregunta y se la pueden llevar y medítenlo si gustan. Un discípulo no solamente es el nombre o el título o porque ya voy a la iglesia, soy cristiano. Acuérdense que no solamente por ir a la iglesia eres un discípulo de Jesucristo. Yo puedo ir a comer a una comida coreana, a un restaurante coreano, y eso no me hace coreano. Más vean, ¿eres un discípulo de Jesucristo? ¿Amas a Dios y obedeces a Dios? ¿O solo obedeces lo que te conviene? Muchos cristianos hoy en día solo queremos obedecer y seguir lo que está a nuestra conveniencia. Algo que nos exhorta, lo queremos ignorar o lo queremos poner hacia el lado. Porque luego decimos, o dicen algunos, ¿verdad? Dicen, esto no aplica para mi vida. O yo lo interpreto de esta manera. Aunque a veces la palabra es más clara. Por ejemplo, podemos decir en no fornicación, ¿verdad? Dios lo prohíbe. Jesús dice que los fornicados es parte de una lista de pecados que no le dan el reino de los cielos. Pero algunos dicen, esa parte de la Biblia no aplica para mi vida. O se estaba refiriendo a los discípulos de aquel tiempo y no al día de hoy. O la Biblia es un libro solamente de historia que nos dio ejemplos de cómo vivir. Y sí es cierto, mas todas las escrituras es inspirada por el Espíritu Santo y aplica para el día de hoy, porque su palabra es para siempre. No solamente estuvo en aquel tiempo, sino es para siempre. No dejes que las circunstancias de esta vida, que los problemas y las aflicciones te alejen del propósito que Dios ha puesto en tu vida. Sino sé valiente, continúa luchando la buena batalla, porque al final de esta batalla hay una grande recompensa que te espera. Mas todos fueron llamados al ministerio de Jesucristo, pero muy pocos son los escogidos. Muy pocos van a ser los que van a entrar al reino de los cielos. Es sencillo, es un mandamiento, el amor de Dios. Y van a ver que todos conocerán que eres un siervo, una sierva de Dios. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios quiere que tú camines conforme Él te ha puesto. Dios desea también que hoy seas su discípulo, que de verdad seas su discípulo de Él. Aunque sea difícil, hay que tratar, hay que intentarlo. Hay que recordar que Dios es grande y maravilloso y vale la pena. Que Dios les bendiga a todos y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos vosotros. Amén.